Carlos Rosansky preside el Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de La Plata, que tuvo a su cargo histórica faena, por ejemplo con el juicio, la condena del represor Echecolás, de Bomberni. Le damos la bienvenida, Carlos. Buenas tardes. Hugo Ruano y equipo aquí desde el Pulqui en Radio Universidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Hugo? Un gusto, a todos. Muchísimas gracias, Carlos. Hoy la presidenta volvió a remarcar la necesidad de democratizar, de airear algunos sectores del Poder Judicial. Usted ha tomado una postura clara al respecto. Nos gustaría escuchar de su boca una primer reflexión en este sentido. Sí, no conozco lo que dijo la presidenta hoy. Sí, pero evidentemente yo creo que el proceso que se está viviendo, más allá de las dificultades, que eran previsibles por otra parte, es irreversible. O sea, por eso nunca se había planteado, porque no estaban las condiciones. Hoy la sociedad estamos en condiciones de discutir este tema por primera vez. Claro, y a ver, ¿usted tiene alguna postura tomada, por ejemplo, respecto de la publicidad que se está exigiendo que tengan las decisiones que se toman en los tribunales? Sin duda, lo que pasa es que lo irracional es que se mantengan ocultas. Evidentemente esto forma parte también de esos cambios. Es absurdo que un poder del Estado que toma decisiones que afectan a millones de personas, porque sumadas las sentencias de millones de personas, sean solo manejadas en un círculo íntimo que es el que dicta la sentencia y el que la recibe, de modo que la publicidad es elemental, pero forma parte de un proceso mucho más amplio. Claro. Y respecto de la, bueno, ahora ya definitivamente abortada, entiende uno, posibilidad de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, que no es lo mismo que elegir jueces por voto popular, ¿no? No, sí. Sí, no, queríamos compartir una reflexión suya. Claro, no, yo lo que creo es que no está definitivamente abortada, está ¿no? Resuelta la cuestión con la opinión legítima de la Corte Suprema, que es absolutamente válida en este momento, sí, con la interpretación que hizo la Constitución. Ahora, la Corte Suprema lo que ha dicho es la Constitución es clara y a nuestro entender el artículo, en este caso el 114, no permite ese tipo de ley, y lo declaró inconstitucional. Muy bien, este es el pronunciamiento de la Corte. Ahora, existen mecanismos precisamente previstos en la Constitución y la ley como para que eso sea subsanado en un futuro si hay una voluntad, en este caso del Estado argentino, a través del voto popular, de reformar la Constitución. Desde algunos sectores como Justicia Legítima, ¿sí? Usted integra Justicia Legítima, Rosansky, ¿verdad? Sí, yo integro. Se ha señalado que este fallo de la Corte y otros pronunciamientos, ¿no?, que a veces parecen que están todos medio inclinados hacia el mismo sector, pero que representan algo así como una oportunidad perdida, ¿no?, de una suerte de reconciliación de ciertos poderes fácticos con la ciudadanía. Claro, el momento que se vive es ese, de integración, más que nada, más que reconciliación, de integración con la ciudadanía. Bien. Que es lo que nunca tendría que haber sucedido un divorcio. Sucedió porque en los distintos golpes de Estado, y especialmente en la última dictadura cívico-militar, la postura de una parte del Poder Judicial fue de complicidad y de mirar para otro lado cuando pasaba los desastres que pasaban, de modo que esa deuda se está empezando a saldar cuando empezamos a discutir el tema, no solo con los juicios, que es una evolución enorme en la sociedad, sino que la continuación de esa evolución tiene que estar dada en discutir qué tipo de justicia queremos, y la justicia que queremos, o por lo menos que la sociedad quiere en este momento, es la misma que está haciendo ese tipo de juicios. O sea, es una justicia que no solo no admite impunidad de cosas que pasaron hace 30 años, sino que además lo que quiere, necesita y se va a producir es el cambio que permita que los jueces estén exactamente a la misma altura que la gente y no más arriba. Rosansky, uno tiene un sabor medio agridulce respecto de su relación como ciudadano, respecto de la justicia, ¿no? Aquí en La Plata nos ha tocado poder participar de las audiencias en las cuales el Poder Judicial está haciendo
lo que uno considera positivo, ¿no? Pero hay otros sectores de la justicia que, bueno, que con los cuales uno siente una distancia, un frío en el medio, ¿no? Como una cosa de que están allá lejos. Digo, ¿cómo se podrá ir resolviendo esta doble sensación que uno tiene desde su punto de vista, Carlos? Hay varias maneras. Primero, que la sensación que tiene es absolutamente real y la comparto. Es decir, no es una fantasía. Esa distancia existe porque es la distancia ideológica entre lo que está pensando usted y el resto de la gente, y me incluyo, y lo que piensa el sector más reaccionario de la justicia. O sea, es una distancia real, existe, y se está trabajando, y ojalá logremos superar esa distancia. Y la forma de superarla, a mi entender, que son varias, no es una sola. Una de ellas hubiera sido lo que se abortó ahora, que es la elección popular de consejeros, porque esos consejeros son los que iban en un futuro a decidir a qué jueces se designaba, o sea, el perfil de juez que se iba a designar, y también a qué jueces se apartaba o se echaba cuando cometían algo que justificaba que los echaran. De modo que ese era un buen camino que por el momento está, a mi entender, demorado, no abortado definitivamente. Y el segundo camino es el recambio generacional. O sea, el paso del tiempo hace que cada uno de nosotros se va volviendo viejo y nos vamos yendo, y a medida que nos vayamos yendo, lo ideal es que se vaya reponiendo a partir de gente que piense distinto y que piense mejor que nosotros, y con muchísimo menos prejuicio que los jueces actuales. Rosansky, para ello sería necesario y debe correr por ahí el debate, que en el ámbito académico, en las universidades, se esté debatiendo esta necesidad de renovar esta mirada hacia la justicia. ¿Qué acontece en ese ámbito? No, bueno, claro, sería lo ideal, pero no está sucediendo demasiado, porque hay que recordarle algo a la gente, y es que cuando se discutió esta propuesta actual, que son las leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales, que era reemplazar la elección de la propia corporación por el voto popular, una de las corporaciones, y los tres eran de abogados, ¿cierto? Eran académicos abogados, jueces abogados y el Colegio de Abogados, o la Asociación de Abogados de Buenos Aires. De modo que ese recambio ya no se puede hacer, y cuando se propusieron esas leyes, uno de los sectores que más fuerte se opuso fue el sector académico de la Facultad de Derecho. Usted, Rosansky, recién hablaba, bueno, de la necesidad de un recambio generacional, más allá de estos sectores, ¿no?, que a veces parecen estar allí anquilosados, incluso en una institución profundamente democrática como es la universidad. ¿Usted es optimista o no respecto de las nuevas generaciones de profesionales del derecho en esta coyuntura, Rosansky? Yo soy optimista, pero no ciego. Yo soy optimista en cuanto a que el camino que se inició es irreversible desde el punto de vista social. Es decir, los espacios sociales que generaron esta realidad son irreversibles. Eso es seguro. Lo que no está garantizado es que el solo recambio generacional permita esos cambios que se consoliden, porque el ser joven tampoco es garantía. Claro. Ser un juez joven, si tiene una educación reaccionaria, no nos va a garantizar ningún cambio. Lo que pasa es que para que este espacio social se esté viviendo, y esta discusión que antes era impensada se esté produciendo, es evidente que hay cambios incluso en gente que tiene más edad que los jóvenes actuales. De modo que yo lo único que digo es soy optimista porque es irreversible el proceso. Ahora, tendremos que trabajar para afianzarlo, y para que la selección haga que quien no encara los verdaderos designios, que son los que la Constitución marca en cuanto a jueces democráticos, a jueces progresistas, que realmente apoyen los sectores más vulnerables de la sociedad, que no tengan espacio en la justicia. Rosansky, aquí nuestra compañera Candela Cedrón está tomando carrera para plantearle esta pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, en realidad me he quedado pensando un poco porque los medios hegemónicos lo han tirado a la cancha, un poco cómo es esta vinculación entre la AFIP o la cuestión tributaria, y no sé si podría decir y la justicia y los jueces.
hay como un comentario en relación a una presión sobre los jueces porque tienen que dar cuenta de cuál es la situación tributaria. Entonces, a lo mejor usted podría también aportarnos alguna reflexión sobre cómo es concretamente este vínculo entre, no sé si es la justicia o son los jueces y la FIP en este caso. Bueno, de mi parte jamás he recibido presión. Lo que pasa es que yo no solo que hago 2 declaraciones anuales, que son una es reservada, la otra es pública, o sea, son 2 sobres distintos, claro, que se hace anualmente, es obligatorio además por el tipo de actividad que yo desarrollo, y el otro es la declaración de bienes personales, que también está en la FIP, de modo que no solo yo no estoy hablando por mí, yo no solo no he recibido presión, sino que pasa que yo lo que hago es cumplir con lo que tengo que cumplir. Nadie se puede ofender por cumplir lo que le exijan que cumpla. Claro. Ahora, yo si relaciono esto mismo con la situación en el caso de la Corte Suprema y los manejos de los fondos de la justicia, en ese caso, ¿también intervendría esa mirada de la FIP sobre esos posibles manejos? Lo que pasa es que los fondos que los tiene que manejar el Consejo de la Magistratura están especificados en la Constitución, claro. Es tan claro como el fallo que sacó la Corte respecto de la inconstitucionalidad que sostiene de las leyes para que la votación popular del Consejo, ¿correcto? Claro. Ahora, esta pregunta tiene que ver con la propuesta de unos diputados en el día de ayer de leyes que hagan cumplir la Constitución en cuanto a que los fondos del Poder Judicial sean manejados por el Consejo. Tampoco creo que nadie se tenga que ofender por la propia letra de la Constitución, porque si no sería contradictorio con quienes apoyan el fallo de la Corte. Claro. Rosansky, esta reflexión corre por nuestra cuenta. Uno a veces lee que algunos magistrados, algunos sectores denuncian, ¿no? Como que se sienten perseguidos, sienten presiones un poco fantasmales, pero uno tiene claro, y nosotros somos de La Plata y vivimos en La Plata y militamos las causas de derechos humanos de La Plata, y uno dice, presiones por allí son las que han recibido los integrantes del tribunal que usted preside, y presiones en serio, y de muchachos que, discúlpeme la expresión, que cuando presionan, no presionan en joda, ¿no? No, sí, además seguimos recibiendo, y lo hemos denunciado, pero también hemos recibido presiones mediáticas explícitas, y también las hemos denunciado en la sentencia del circuito Camps del año pasado, con editoriales concretos de diarios nacionales, de modo que la presión existe. El problema es qué hace uno con esa presión. Nosotros lo único que vamos a hacer, por lo menos en mi caso, es denunciarla y seguir adelante, o sea, esto es evidente. Lo que pasa es que no es posible que se toleren ese tipo de presiones y no se actúe. Yo no puedo hacer más que denunciar, pero todo el sistema tiene que actuar como para que esas presiones primero que dejen de producirse, y en segundo lugar, para interpretarlas, no solo hacerlas públicas, sino interpretarlas para entender cuáles son los intereses que están defendiendo. Le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de La Plata, Rosansky. Muchas gracias. No, al contrario, Hugo, un gusto para mí hablar con ustedes. Es un placer. Carlos Rosansky. Enlace Pulqui. Reportaje para ver mejor.